No, yo solo quería preguntarle rapidísimo si el PAN irá a presentar alguna controversia contra la reforma, porque en el Senado ya la tienen muy complicada con el voto de Yunes que ya expulsaron y el del senador de MC que desapareció. Esa es una. El partido como tal la va a controvertir. Y la otra, ¿usted cree que Zedillo tiene autoridad moral para hacer alguna crítica después del lío en que dejó al país con el Fobaproa? Viva la libertad de expresión, no le nieguen a un ciudadano su derecho a expresarse y tampoco le neguemos a sus adversarios políticos el derecho a expresar su opinión sobre los saldos de su mandato. Me parece que tenemos que estar abiertos a la crítica. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Ponen en su lugar a Ricardo Canalla, que se atrevió a dar una conferencia de prensa. Valiente periodista, le dice que ¿por qué defiende posturas de Zedillo? Porque traen las mismas tarugadas que va a ser una tiranía, una dictadura, que vamos a Cuba, que vamos a Venezuela. Ya han pasado 6 años y ya merito llegamos, así como dice la diputada Antares Vázquez. Ya nada más faltan 5 minutos, pero ya estamos encaminados a Venezuela y a Cuba. Y así van a pasar muchos sexenios prometiendo y prometiendo que estaremos en una dictadura y jamás va a llegar, porque sabemos que estos falsos personajes pues solo quieren meterle miedo a las personas. Lo bueno es que ya la mayoría del pueblo está despierto, se informa y los mandan a volar y les mientan casi su Mauser cuando sacan ese tipo de tonterías alarmistas, amigos. Aquí vamos a escuchar cómo la periodista pues sí le pregunta de forma contundente y fuerte que por qué defienden esas posturas de Zedillo, y le hicieron varios cuestionamientos que acá Canalla se enoja bastante, amigos. Vamos a ver aquí su reacción, ahí les va. Bueno, nada más preguntarte, el día de ayer se cerró ya pues lo que es el proceso de registro de las candidaturas para la dirigencia nacional. Entregaron las firmas solamente Jorge Romero y Adriana Dávila, hasta donde tenemos entendido. Falta la validación también del comité organizador, pero ¿cuál es tu perspectiva respecto a estos dos candidatos? Tú decías que ibas a esperar para hacer un pronunciamiento respecto a tus apoyos, pero ¿cómo ves esta parte del proceso y lo que sigue? Ya que vienen las campañas electorales, viene un debate y bueno, tú hablabas de que se requiere y que es la última oportunidad para la renovación del partido con mucho gusto a los ciudadanos. Con mucho gusto. Yo estoy convencido de que hoy atravesamos una profunda crisis por partida doble. O sea, una crisis como país, porque los equilibrios democráticos están prácticamente extintos. El gobierno, el oficialismo, ha tomado el control de todos los poderes de la Unión y están determinados a desaparecer cualquier contrapeso. O sea, que nadie se confunda. La reforma judicial no se diseñó ni para combatir la corrupción, ni el nepotismo, ni para hacer más ágil la justicia. La reforma judicial, y lo sabemos los que la hemos leído, se diseñó para que el oficialismo tome el control total y absoluto del Poder Judicial, y lo hemos demostrado. Pero por el otro lado, también la oposición atraviesa una profunda crisis, y eso incluye al Partido Acción Nacional. Yo estoy convencido de que esta puede ser la última oportunidad. No se exagera cuando se dice que este es momento de renovarse o de morir. Y estoy convencido de que una reforma profunda que verdaderamente abra al Partido Acción Nacional a la ciudadanía, que convierta al PAN en un instrumento al servicio de los ciudadanos, requiere necesariamente una reforma estatutaria. Y para poder reformar los estatutos del Partido Acción Nacional, hay que tener el liderazgo de convocar a una Asamblea Nacional extraordinaria y poner de acuerdo a los liderazgos y, por supuesto, a la militancia de todo el país. Quienes conocemos al PAN sabemos que quien tiene la posibilidad, el liderazgo de convocar a esa Asamblea Nacional y de promover una transformación profunda, de fondo, radical, para abrir al PAN a los ciudadanos, desde mi perspectiva, es sin duda Jorge Romero. Tiene el liderazgo adentro del partido para convocar a esa Asamblea Nacional extraordinaria. Estaremos atentos de los términos en los que lo proponga, pero insisto, si en este momento el PAN no se reforma
a fondo no se renueva, podrían ser los últimos días del PAN. ¿Es ahora o nunca? Oye, se hablaba de Romero pues como la propuesta de continuidad de Marco Cortés. ¿Tú lo ves así o lo ves como alguien que... No lo veo así, lo que veo yo es que el mandato es claro: renovarse o morir. O el PAN se renueva a fondo, y eso implica una modificación profunda de los estatutos del partido en una Asamblea Nacional extraordinaria, o el PAN no volverá jamás a ser lo que algún día representó para nuestro país. No creo que en este momento haya alguien que en su sano juicio esté planteando que lo que el PAN necesita es continuidad o continuismo. Necesitamos un cambio radical, un cambio profundo. Gracias. Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Buenos días, senador. Preguntarle, ayer el exgobernador de Guanajuato, Romero Hicks, pues llamó al CEN del PAN precisamente para que sea un líder, para que pueda unir a los partidos de oposición, porque se ha señalado mucho que tras la derrota electoral, pues los partidos de oposición prácticamente están inexistentes. ¿En el país se sumaría a este llamado para sumar a toda la oposición? Y el PAN está además en una condición inmejorable para hacerlo, porque estamos ya en un proceso de renovación de la dirigencia, y creo que si el PAN cambia, puede cambiar México, pero primero tiene que cambiar el PAN, y el PAN tiene que volver a ganarse la confianza de los ciudadanos con hechos, para entonces sí poderse presentar como una alternativa. Lo hemos dicho y lo reiteramos: nosotros más que a oponer, aspiramos a proponer que cuando llegue la elección de 2027, la gente vea al PAN como una alternativa distinta, con planteamientos distintos y distinguibles, como una opción de cambio profundo, y para eso nos vamos a tener que ganar con hechos la confianza de la gente. Mayolo López, de Grupo Reforma. Respondo si quieren esta y después Mayolo. Siempre va a haber resistencia al cambio, y por supuesto que hay resistencia al cambio al interior de Acción Nacional, pero es que en este momento la circunstancia lo exige. O el PAN se renueva de manera radical y se abre a la ciudadanía y se convierte en un instrumento al servicio de los ciudadanos, o el PAN no va a contar la historia el día de mañana. Sí, Mayolo. Okay. Gracias, Ricardo. Luego entonces, tu gallo es Jorge. Yo lo que te digo, Mayolo, es: uno, reconozco el momento crítico por el que pasa el país, la oposición y el Partido Acción Nacional, y estoy convencido de que entre las candidaturas que se han presentado, quien tiene la posibilidad real, y tú has estado ahí, de abrir y de cerrar una Asamblea Nacional extraordinaria con éxito para reformar a fondo al partido, es él. Lo creo con convicción. Ya. En el curso de los últimos días ha habido varias voces que han sugerido que se nombre a una presidencia interina y se posponga la elección. ¿Tú eres partidario de este escenario? Yo soy partidario de que nos atengamos a las reglas que ya están previamente establecidas. Es la única manera en la que puede haber orden, porque de otra forma, pues el límite se vuelve la creatividad humana. Todos podríamos tener una idea, una propuesta, pero al final lo que nos permite funcionar de manera civilizada a los humanos, no solo a los panistas, son las normas. La norma está establecida, hay un plazo de registro que se cerró, hay candidatos registrados, habrá campañas, habrá debates, habrá una votación y habrá una nueva dirigencia. Me parece que más bien lo que toca ahora es exigirle a la nueva dirigencia que ese cambio profundo se materialice en los hechos. Eso es lo que creo es viable, realizable y posible. Por último, también se han levantado voces advirtiendo de la vulnerabilidad de Jorge Romero por el famoso asunto del cártel inmobiliario. ¿Te preocuparía a ti esa presumible vulnerabilidad de Romero? No existe absolutamente ninguna evidencia que a él en lo particular lo involucre en algo ilícito. Tan es así
que jamás se ha abierto un procedimiento en su contra que haya derivado en algún tipo de orden judicial. Me parece que es normal que el oficialismo intente utilizar ese tipo de instrumentos, de ataques. Yo haría un llamado serio a que seamos respetuosos de las instancias de procuración e impartición de justicia, que no las utilicemos para hacer política y que este proceso se conduzca de manera regular, con normalidad democrática. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Dos preguntas. Primero, el asunto, vienen más reformas constitucionales, el asunto de la Guardia Nacional, parece ser que allá en Cámara ya la van a pasar la próxima semana. No sé si va a ser la misma dinámica de que se van a vender los votos o si ya Morena tiene totalmente cubierto la mayoría calificada para que la Guardia Nacional pase a ser parte del Ejército y pues ya nos militaricemos como han denunciado. Eso sería una pregunta. Sobre las declaraciones de Zedillo, dicen que es su vocero. No sé si ustedes apoyan lo que dijo Ernesto Zedillo en cuanto a que esto va a una tiranía. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, el tema de la próxima semana, el tema central la próxima semana es la militarización de la Guardia Nacional, porque efectivamente tenemos información de que el oficialismo pretende aprobarlo esta misma semana en Cámara de Diputados. Es altamente probable que se nos convoque el próximo lunes, tanto a la Comisión de Puntos Constitucionales como a la de Estudios Legislativos. Ellos es probable que quieran darle primera lectura el martes y que tan pronto como el próximo miércoles estemos discutiendo en el Pleno el tema de la militarización de la Guardia Nacional. Yo, por un lado, lamento profundamente esta intención de militarizar la seguridad pública en México y, por otro lado, reconozco que finalmente se quitaron la máscara, porque justo los que en campaña le prometieron a la gente crear un cuerpo de seguridad civil y regresar el ejército a los cuarteles, ellos lo propusieron y ahí están los videos, inclusive los spots de televisión. Ahora lo que pretenden es que formalmente la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual implica ya de facto en los hechos la absoluta y total militarización de la seguridad pública en nuestro país. Lo que es increíble es que insistan en una estrategia que en 3 sexenios consecutivos ha sido un absoluto fracaso, porque la militarización de la seguridad pública no inició en este sexenio, se ha venido agudizando y lo único que hemos visto a lo largo de los años es un incremento en la violencia, particularmente en la violencia homicida, o que alguien me enseñe un dato que demuestre que han disminuido los homicidios en nuestro país. ¿Por qué insistir en una estrategia fallida, fracasada, que no ha dado resultados? Nosotros vamos a dar el debate con argumentos y vamos a plantear una alternativa. Lo que queda claro es que el oficialismo finalmente se quitó la máscara. Quieren insistir en una estrategia fallida de militarización que empezó cuando menos en serio hace 3 sexenios. ¿De Zedillo? Bueno, me parece que él tiene todo el derecho a expresar su opinión. Nosotros hemos expresado la nuestra. Mi opinión es que la reforma judicial se diseñó para que Morena tenga el control del Poder Judicial y a las pruebas me remito. Ellos tienen el control de los que van a aparecer en la boleta electoral. El número de candidatos va a ser imposible un voto reflexionado. Y tercero, crean un tribunal que le queda en una muela a la Santa Inquisición de 5 personas que ellos van a controlar y que puede destituir a cualquier juez. Para eso se diseñó la reforma judicial. Senador, nos quedan 2 preguntas. Sí, porque ya empezó la sesión. La penúltima pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Sale. Sí. No, yo solo quería preguntarle rapidísimo si el PAN irá a presentar alguna controversia contra la reforma, porque en el Senado ya la tienen muy complicada con el voto de Yunes que ya expulsaron y el del senador de MC que desapareció. Esa es una. El partido como tal la va a controvertir. Y la otra, ¿usted cree que Zedillo tiene autoridad moral para hacer alguna crítica después del lío en que dejó al país con el Fobaproa? Sí, sobre la segunda, miren, en un país democrático todas y todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión.
Me parece que negarle a alguien su derecho a expresar su opinión sobre un asunto que es de interés público, pues es lo más antidemocrático y lo más autoritario que se pueda plantear en una democracia, así como sus detractores también están en todo su derecho de plantear su balance y su análisis sobre el sexenio que él estuvo al frente de la presidencia de la República. Es decir, viva la libertad de expresión, no le nieguen a un ciudadano su derecho a expresarse y tampoco le neguemos a sus adversarios políticos el derecho a expresar su opinión sobre los saldos de su mandato. Me parece que tenemos que estar abiertos a la crítica. Y la posible controversia del PAN. El partido lo va a anunciar en estos días. Existen muchas vías, tanto la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional. Ahora en la reunión previa se estuvo discutiendo y el partido va a hacer un anuncio formal sobre las acciones que se van a presentar desde la perspectiva legal. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon Canallín cómo hasta se prende, le da mucha euforia cuando tocan a sus patrones como Zedillo, que pues aquí lo dijo esta valiente reportera. ¿Cómo es posible que tenga autoridad moral, según él, para ponerse a opinar de esos temas cuando él fue el que inició lo del Fobaproa y nos endeudó y seguimos endeudados y seguiremos endeudados por la culpa de ese asqueroso, nefasto personaje manipulado y títere de Salinas de Gortari? Y ahora pues estos personajes lo defienden y evaden las preguntas, porque si se fijan no mencionó absolutamente nada del Fobaproa Ricardo Canalla, evadió la pregunta. Pero bueno, así son estos personajes. Lo bueno es que aquí los exhibimos y ustedes me ayudan a compartiendo este video para que llegue la información a más personas y estén súper bien informadas al día de lo que está pasando, amigos. Compártanla, dejen su like, eso es muy importante y nos vemos hasta la próxima. Bye.